Detente por un momento. Escucha con el alma. ¿Lo sientes? Es el eco de un silencio que se aproxima, el tic-tac de un reloj eterno que está a punto de detenerse. Mientras el mundo corre entre guerras, distracciones y orgullo, una puerta, la puerta de la gracia divina, está a punto de cerrarse para siempre. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 14, 3 advertencias celestiales ya han sido proclamadas. No son símbolos del pasado ni metáforas religiosas, son las 3 últimas llamadas urgentes desde el cielo antes del juicio final. Una invita a temer a Dios, otra anuncia la caída de Babilonia, y la tercera advierte con una solemnidad que estremece sobre la marca de la bestia. ¿Y tú, estás escuchando, o el ruido del mundo ha silenciado la voz de Dios? En los próximos minutos, desvelaremos estas 3 advertencias, una a una, para que despiertes, disciernas y decidas. Porque después de ellas, no habrá una cuarta. Si esta verdad ya empieza a moverse en tu espíritu, te invito a quedarte. Dale me gusta, comparte y deja en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz antes del juicio. No es solo una frase, es tu respuesta. Ahora sí, comencemos. El primer ángel, el Evangelio eterno y el juicio inminente. Imagina la escena, descrita en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, es transportado en visión y ve algo que detiene el aliento. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. No está caminando sobre la tierra, está en el cielo, a la vista de todos, simbolizando un mensaje de alcance mundial. Y este ángel no lleva un mensaje cualquiera. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no susurra, no sugiere. La Biblia dice que clama a gran voz, como si el mismo cielo estuviera gritando para captar la atención de un mundo sordo y distraído. Y este es su mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Analicemos este mensaje, porque cada palabra es un diamante de verdad. Primero, habla del Evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Porque no es una invención moderna, es el mismo plan de salvación que fue revelado a Adán y Eva tras su caída, simbolizado en los sacrificios, proclamado por los profetas, encarnado y vivido por Jesucristo, y sellado con la sangre de los apóstoles. Es eterno porque sus verdades no cambian con las modas culturales, no se diluyen para agradar a las masas, no se negocian. Hoy, muchos predican un evangelio superficial, un cristianismo light que promete prosperidad y felicidad sin confrontar el pecado ni exigir transformación. Pero el Evangelio eterno es radical. Habla de arrepentimiento, de nacer de nuevo, de tomar la cruz, de una santidad que nos separa del mundo. Luego, el ángel grita: temed a Dios. En nuestra cultura, el temor se asocia con el pánico, con el miedo a un tirano. Pero el temor bíblico es algo muy diferente. Es una mezcla de reverencia, asombro, respeto absoluto y rendición incondicional ante la majestad del Creador del universo. Es reconocer que Él no es nuestro colega celestial, sino el juez soberano que tiene en sus manos nuestro destino eterno. En una época que ha perdido todo sentido de lo sagrado, donde se trivializa el nombre de Dios y se desafían sus leyes con arrogancia, este llamado a temer a Dios es el primer paso para salir de la ceguera espiritual. Es el principio de la sabiduría. La siguiente orden es: y dadle gloria. Darle gloria a Dios es mucho más que cantar himnos el fin de semana.
Es vivir una vida que refleje su carácter de amor, justicia y santidad. Es ser luz en un mundo de tinieblas, pero fundamentalmente implica renunciar a la gloria propia. Vivimos en la era del yo, de la exaltación del ego, de la cultura de los influencers, los likes y la fama. Buscamos la aprobación de los hombres y hemos destronado a Dios del centro de nuestras vidas para ponernos a nosotros mismos. Darle gloria es un acto de destronamiento del yo y de reentronización de Cristo en el alma. Es vivir para su aprobación, no para el aplauso del mundo. Y aquí viene el núcleo del mensaje, la clave que definirá el conflicto final. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué es tan específico? Porque estas palabras son una cita directa, una referencia inconfundible al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Ese mandamiento nos ordena recordar el día de reposo, el sábado, como una señal perpetua de que adoramos al Creador. Es el único mandamiento que identifica a Dios como el creador del cielo y la tierra. En el tiempo del fin, la adoración se convertirá en el campo de batalla. La pregunta no será si crees en un Dios, sino a quién adoras. Al Creador, obedeciendo su señal de autoridad, que es su santa ley y su día de reposo, o a un poder usurpador que ha intentado cambiar sus tiempos y su ley. Este primer mensaje angélico traza la línea de batalla. La verdadera adoración, centrada en el Creador y su ley, será la señal de lealtad eterna. Finalmente, la parte más estremecedora, porque la hora de su juicio ha llegado. Nota que no dice llegará o está por llegar. Dice, ha llegado. En tiempo pasado, esto se refiere a una fase del juicio que comenzó en el cielo, profetizada en el libro de Daniel, capítulo 7. Es el juicio investigador, donde los libros del cielo son abiertos y se examina la vida de cada persona que ha profesado el nombre de Cristo. Mientras el mundo vive ajeno, en el santuario celestial se está decidiendo el destino eterno de las almas. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de fe o de rebelión está siendo pesado en la balanza divina. Y cuando esa hora de juicio concluya, la puerta de la gracia se cerrará y no habrá apelación posible. Este primer ángel no está susurrando una invitación, está sonando una alarma de incendio espiritual. Es el último llamado para salir del letargo, de la tibieza, de la religión de apariencias. Es la trompeta que despierta a los verdaderos fieles y los llama a consagrarse antes de que el juicio concluya y sea demasiado tarde. ¿Estás escuchando esta voz o has preferido un evangelio mutilado, uno que te consuela sin confrontarte? Porque la elección es clara: o temes a Dios, o temes al mundo, o le das gloria a Él, o buscas tu propia exaltación, o adoras al Creador según su palabra, o te postras ante un trono falso. La voz del primer ángel ya ha sido soltada sobre esta generación. ¿La vas a ignorar o la vas a obedecer? De tu respuesta depende tu eternidad. El segundo ángel. Babilonia ha caído. Inmediatamente después del solemne llamado del primer ángel, una segunda voz celestial corta el aire. Es la voz de otro ángel, y su mensaje, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, no es una invitación, sino una proclamación de sentencia. No ofrece esperanza, sino que anuncia una ruina inevitable. Con la autoridad de un decreto divino, clama: ha caído Babilonia la Grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La repetición, ha caído, enfatiza la certeza y la totalidad de su colapso. No caerá en un futuro lejano. No está cayendo gradualmente.
Desde la perspectiva del cielo, su caída espiritual es un hecho consumado. Es la declaración de bancarrota moral de todo sistema corrupto que ha seducido al mundo. Pero para entender este mensaje, debemos preguntarnos ¿qué es Babilonia? No podemos buscarla en un mapa moderno. La Babilonia de la profecía no es una ciudad literal de Irak. Es un símbolo poderoso. Para descifrarlo, debemos viajar en el tiempo. La Babilonia original, descrita en el Antiguo Testamento, comenzó con la Torre de Babel, cuyo nombre significa confusión. Fue el primer intento organizado de la humanidad de crear una religión y un gobierno unificados en abierta rebelión contra Dios. Querían alcanzar el cielo por sus propios medios. Esa es la esencia de Babilonia, la autosuficiencia humana, la tradición de hombres reemplazando la palabra de Dios, la confusión de la verdad con el error. A lo largo de la historia, la Babilonia literal fue un poder opresor que conquistó a Israel y destruyó el templo de Jerusalén. Se caracterizaba por su lujo, su idolatría y su arrogancia. Pero así como los profetas Isaías y Jeremías predijeron su caída literal, que ocurrió en una sola noche, el apóstol Juan usa a Babilonia como un símbolo para el gran sistema apóstata del tiempo del fin. Esta Babilonia profética representa toda forma de religión falsa que ha comprometido la verdad. Es la madre de las rameras, como la llama Apocalipsis 17, un sistema religioso que ha dado a luz a otras iglesias o creencias que, aunque distintas, comparten sus doctrinas fundamentales erróneas. Es una mezcla tóxica de paganismo y cristianismo, de verdad con mentira. Viste ropas de piedad, habla con lenguaje religioso, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y cuál es su arma principal? La Biblia dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino, en la profecía, simboliza la doctrina. El vino de Babilonia son sus falsas enseñanzas, que embriagan espiritualmente a las masas. Enseñanzas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno en el infierno, la santidad del domingo en lugar del sábado bíblico, la veneración de imágenes o la confesión a hombres en lugar de a Dios. Estas doctrinas, que no se encuentran en la Biblia sino en la tradición humana, adormecen la conciencia, eliminan la urgencia del arrepentimiento y crean una falsa sensación de seguridad. La fornicación espiritual es la unión ilícita entre la Iglesia y el mundo, entre la religión y el poder político. Cuando la Iglesia deja de confiar en el poder del Espíritu Santo y busca el apoyo del Estado para imponer sus dogmas, ha cometido fornicación espiritual. Ha traicionado a su esposo celestial, Cristo, para unirse con los poderes de la tierra. La declaración ha caído es, por tanto, una sentencia sobre su estado moral. Una iglesia o sistema religioso cae cuando abandona la verdad pura de la palabra de Dios, cuando negocia sus principios por popularidad, cuando busca poder político en lugar de poder espiritual, cuando la gracia se convierte en una excusa para el pecado y la adoración se transforma en entretenimiento. Este mensaje del segundo ángel es una acusación directa del cielo. Es como si Dios dijera: «Basta ya. He sido paciente, he enviado mis advertencias, pero este sistema que dice representarme, en realidad me ha traicionado. Declaro que está en bancarrota espiritual. No tiene mi aprobación. Está condenado». Con esta declaración, el cielo traza una línea divisoria definitiva entre la verdad y el error, entre la iglesia fiel de Cristo y la Babilonia apóstata. Y aunque este mensaje es una declaración de juicio, implícitamente contiene un llamado de misericordia, porque si Babilonia ha caído, ¿por qué querría alguien permanecer en ella? Si el cielo la ha sentenciado,
¿Por qué seguir bebiendo de su copa de confusión? Este mensaje te confronta hoy de una manera muy personal. Babilonia no es una estructura lejana. Está viva en las ideas que nos rodean. Está en el púlpito que predica un evangelio sin cruz. Está en la teología que elimina el juicio de Dios. Está en el movimiento que busca una unidad global basada en la tolerancia sin verdad, uniendo la luz con las tinieblas. El segundo ángel no viene a debatir, viene a declarar con autoridad divina: el sistema está corrompido, la copa de sus falsas doctrinas está llena, el juicio sobre ella ha comenzado, Babilonia ha caído, y todo aquel que decida permanecer voluntariamente en ella, compartirá su destino y caerá con ella. Así que pregúntate con honestidad: ¿he bebido de esa copa? ¿Me he conformado con una religión cómoda que no me desafía a cambiar? ¿He sido seducido por tradiciones de hombres que contradicen la clara palabra de Dios? Hoy, la voz de este segundo ángel te está dando la oportunidad de abrir los ojos, de despertar de la embriaguez espiritual y de salir. Porque si escuchas esta advertencia celestial y eliges quedarte, estarás rechazando conscientemente la misericordia final del cielo. La pregunta es: ¿seguirás bebiendo el vino de Babilonia o aceptarás el agua de vida que Cristo te ofrece gratuitamente? El tercer ángel, la marca, la bestia y la fidelidad final. Ahora prepárate, porque si los dos primeros mensajes fueron urgentes y solemnes, el tercer mensaje angélico es, sin lugar a dudas, la advertencia más terrible y explícita de toda la Biblia. El tono del cielo cambia drásticamente. Ya no es una invitación, ni siquiera una declaración de caída. Es una sentencia de muerte eterna, clara, directa e irrevocable. Leemos en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Detengámonos aquí. Estas no son palabras para ser tomadas a la ligera. El ángel clama a gran voz, asegurándose de que nadie pueda decir que no fue advertido. Este es el punto de no retorno. No hay un cuarto ángel con otra oportunidad. Este es el límite final de la misericordia de Dios. Después de este mensaje, las decisiones tomadas serán selladas para la eternidad. Quien haya elegido a la bestia ya no podrá cambiar de bando. Para comprender esta advertencia, debemos descifrar sus tres elementos clave: la bestia, su imagen y su marca. Primero, ¿quién es la bestia? La profecía bíblica, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, usa el símbolo de bestias para representar reinos o poderes políticos y religiosos. Siguiendo la línea profética de Daniel, capítulo 7, vemos una secuencia de bestias que representan a los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después de Roma, surge un cuerno pequeño, un poder diferente que la profecía describe como un sistema religioso político que perseguiría a los santos, hablaría grandes cosas contra el Altísimo e intentaría cambiar los tiempos y la ley. Histórica y proféticamente, este poder ha sido identificado como el papado, que surgió tras la caída del Imperio Romano y dominó Europa durante la Edad Media. La bestia de Apocalipsis 13 es una descripción paralela y más detallada de este mismo poder en su fase final de autoridad mundial. Segundo, ¿qué es la imagen de la bestia? Una imagen es una copia o una réplica. La imagen de la bestia será un sistema que imite las características de la bestia original. Concretamente,
será una unión de la Iglesia y el Estado en otras naciones, notablemente en los Estados Unidos, que la profecía de Apocalipsis 13 describe como una bestia con cuernos de cordero, apariencia cristiana y pacífica, pero que termina hablando como un dragón, imponiendo leyes con autoridad coercitiva. Esta coalición religioso-política forzará al mundo a seguir los decretos de la bestia, creando una réplica de su sistema de control. Y tercero, el punto culminante. ¿Qué es la marca de la bestia? Durante años ha habido mucha especulación sobre microchips, tatuajes o tecnologías, pero la marca es mucho más profunda que eso. Es una señal de lealtad espiritual. Para entender la marca de la bestia, primero debemos entender el sello de Dios, como vimos en el primer mensaje. El sello de Dios está relacionado con su ley, específicamente con el sábado, que es la señal de su autoridad como creador. Por lo tanto, la marca de la bestia debe ser una señal de la autoridad de la bestia, un punto en el que deliberadamente desafía la ley de Dios. Históricamente, el poder de la bestia ha reclamado como su marca o señal de autoridad eclesiástica el haber cambiado el día de reposo del sábado del séptimo día al domingo del primer día de la semana. La marca no será impuesta en secreto. Será una ley de adoración universal. Y la elección será clara. Recibirla en la frente significa aceptarla intelectual y conscientemente, creer que la autoridad del hombre es superior a la de Dios. Recibirla en la mano significa obedecerla externamente por conveniencia, por presión económica o para salvar la vida, aunque en el corazón no se esté de acuerdo. En ambos casos, es un acto de sumisión a un poder rebelde. Este mensaje angélico elimina toda zona gris. No hay neutralidad posible. O te alineas con el Cordero, guardando los mandamientos de Dios, o te sometes a la bestia, aceptando su marca de autoridad. En ese tiempo final, muchos cederán por miedo a no poder comprar o vender, por proteger a sus familias, por comodidad, por presión social. Pero la advertencia del ángel es inflexible. Quien tome esa decisión, beberá del vino de la ira de Dios. Este no es el vino de Babilonia que adormece. Este es un vino puro sin mezcla de misericordia. Es el derramamiento directo de la justicia santa y definitiva de un Dios cuya paciencia ha llegado a su fin. Es la consecuencia natural y terrible de rechazar un amor infinito y una verdad claramente revelada. Sin embargo, incluso en medio de esta terrible advertencia, brilla un rayo de esperanza. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto nos dice que, en medio de la crisis más oscura, habrá un pueblo, un remanente, que no se doblará. Hombres, mujeres y niños que se negarán a adorar a la bestia y a recibir su marca, aunque les cueste todo. Su lealtad no estará a la venta. Serán perseguidos, odiados, marginados, pero permanecerán fieles, porque su lealtad está con el Rey del universo. La elección no es para un futuro lejano, se está forjando ahora, en tus decisiones diarias. Cada vez que eliges obedecer la palabra de Dios por sobre la opinión popular, estás fortaleciendo tu carácter para resistir. Cada vez que comprometes tus principios, estás debilitando tus defensas espirituales. Cuando llegue la crisis final, no habrá tiempo para prepararse. Tu carácter ya estará formado. La voz del tercer ángel ya ha sido soltada sobre el mundo. Es el decreto más solemne del cielo, y tú lo estás escuchando ahora. ¿Qué harás con esta advertencia? ¿La ignorarás esperando que sea solo una fábula, o te alinearás hoy, sin demora, con el Cordero, antes de que la crisis te encuentre desprevenido y sin defensa?
El conflicto final por la adoración. Una elección eterna. En los días finales de la historia de este mundo, cuando el ruido de las guerras y los rumores de guerras llenen los titulares, no se equivoquen. La batalla más decisiva no se librará con tanques y misiles. El campo de batalla no será un terreno militar, ni una ciudad sitiada. El conflicto final, el clímax de una guerra que comenzó en el cielo antes de la creación del hombre, será espiritual, silencioso, personal. Y tendrá como eje una sola, fundamental y eterna pregunta: ¿a quién adorarás? Para entender la magnitud de este conflicto, debemos retroceder a los albores del tiempo. La primera rebelión no fue humana, fue angélica. Lucifer, el ángel más exaltado, el querubín protector, concibió en su corazón un deseo prohibido. El profeta Isaías, en el capítulo 14, nos revela su ambición: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. El pecado original no fue el asesinato ni el robo, fue el deseo de ser adorado, de usurpar el lugar que solo le pertenece al Creador. Desde ese momento, Satanás no ha buscado destruir la adoración, sino redirigirla hacia él. Su objetivo no es crear un mundo ateo, sino un mundo idólatra. Su estrategia maestra no es anular el culto, sino pervertirlo, infiltrarlo, transformarlo en una imitación vacía, una forma de piedad que niega la eficacia de la verdad. Por eso, cuando la Biblia nos muestra que el conflicto final gira en torno a la marca de la bestia, no está hablando principalmente de economía o tecnología, está hablando de lealtad espiritual. Está revelando la culminación de la estrategia de Satanás: forzar al mundo entero a rendirle homenaje a través de un sistema que él mismo ha diseñado. La adoración, amigos míos, es mucho más que un acto religioso de 1 hora a la semana. La adoración es la entrega total del alma. Es la respuesta a la pregunta: ¿quién tiene la autoridad final en mi vida? Es lo que haces con tu mente, tus afectos, tu cuerpo, tus decisiones, tus recursos y tu tiempo. Adorar es declarar, con cada fibra de tu ser, quién es tu Dios. Por eso, en los últimos días, la humanidad será dividida de forma definitiva, no por nacionalidad, ni por raza, ni por clase social, sino por la naturaleza de su adoración. Solo habrá 2 grupos: los que adoran al Creador, siguiendo su palabra y su ley, y los que adoran a la bestia y a su imagen, siguiendo las tradiciones y las leyes de los hombres. Este conflicto no será obvio para la mayoría. No se presentará como una elección clara entre el bien y el mal. El engaño será tan sutil, tan magistralmente orquestado, que la Biblia advierte que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Vendrá disfrazado de paz, de unidad global, de una norma social necesaria para el bien común. Se aprobarán leyes que parecerán razonables, que prometerán resolver las crisis mundiales, y en ese contexto de presión moral, legal y económica, la verdadera adoración será puesta a prueba como nunca antes en la historia. Y aquí es donde la profecía se vuelve tan precisa como un bisturí. El punto de conflicto será el símbolo de autoridad. El primer ángel nos llamó a adorar al que hizo el cielo y la tierra, una referencia directa al mandamiento del sábado. El sistema de la bestia, por otro lado, exaltará un día de adoración instituido por autoridad humana. La elección final será: ¿obedecerás el mandamiento de Dios como señal de tu lealtad al Creador, o te someterás al decreto del hombre como señal de tu lealtad a la bestia? Será un tiempo de una presión psicológica sin precedentes. Se te prohibirá comprar o vender, se te aislará socialmente, se te tildará de intolerante y de enemigo del progreso. Y en medio de esa prueba de fuego,
Cada decisión que estás tomando hoy está forjando el metal de tu carácter. Cada pequeña elección de obedecer a Dios en lo secreto, cada momento en que prefieres la verdad a la comodidad, está preparando tu corazón para resistir. Cada vez que comprometes tus convicciones por miedo o conveniencia, estás preparando tu corazón para caer. El conflicto final no será entre religiones, sino entre la verdad y la falsedad, entre la adoración genuina nacida del amor y la obediencia, y la adoración corrupta nacida del miedo y la conveniencia, entre los mandamientos eternos de Dios y las leyes temporales de los hombres, entre el cordero y la bestia. Y no habrá excusas. Las advertencias ya fueron dadas. El cielo ha hablado con una claridad atronadora. Ahora, la decisión reposa, solemne y pesada, sobre tu alma. ¿Te postrarás por miedo o resistirás por fe? ¿Seguirás a la mayoría por el camino ancho de la perdición, o caminarás con el Cordero por el camino estrecho, aunque tengas que hacerlo en soledad? Tu adoración será tu respuesta. Babilonia y la falsa unidad espiritual del tiempo del fin. Vivimos en una era de fracturas. La humanidad está herida, sangrando por las divisiones políticas, las crisis morales, el tribalismo y el caos social. De este dolor nace un clamor global, un anhelo desesperado por unidad. El mundo busca un lenguaje común, una estabilidad colectiva, una espiritualidad que pueda reunir a todos, sin importar su credo, en un mismo altar de paz y fraternidad. Y justo en medio de ese clamor surge una promesa brillante y atractiva, la promesa de una unidad religiosa global. Es impulsada por discursos conmovedores sobre la paz mundial, la tolerancia universal y el amor fraterno. Se presenta como la solución a todos nuestros problemas. Pero lo que la mayoría no percibe, cegados por su belleza superficial, es que esta atractiva unidad es, en realidad, la resurrección de la antigua Babilonia en su forma final y más seductora. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, la describe con un simbolismo aterrador. La llama la gran ramera, una figura que se sienta sobre muchas aguas, que la propia Biblia interpreta como multitudes, naciones y lenguas. Su poder es global. Está vestida de púrpura y escarlata, los colores de la realeza y el poder eclesiástico, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, simbolizando una inmensa riqueza material. Pero fíjate en lo que tiene en su mano. Una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ofrece al mundo una espiritualidad que parece preciosa por fuera, pero que por dentro está llena de doctrinas corruptas y compromisos pecaminosos. Y en su frente, como una marca de identidad, lleva un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. Esto significa que es un sistema religioso matriz que ha dado a luz a otras iglesias y sistemas que, aunque operan bajo diferentes nombres, han heredado y perpetúan sus errores fundamentales. Es el gran movimiento ecuménico del tiempo del fin, que busca unir a todas las religiones bajo un mismo paraguas, pero a un costo terrible: el sacrificio de la verdad bíblica. Esta Babilonia moderna no atacará la religión, al contrario, será profundamente religiosa en su apariencia. Su retórica será piadosa, su liderazgo será carismático. Hablará de justicia social, de cuidar el planeta, de inclusión y de diálogo interreligioso. Apelará a las emociones más nobles del ser humano: el amor, la compasión, el deseo de paz. Pero su núcleo estará podrido. Rechazará la autoridad suprema de la palabra de Dios como la única regla de fe. En su centro no estará Cristo y su cruz,
sino el hombre y sus logros. Su objetivo no será la transformación del corazón por la gracia, sino una tolerancia universal que diluye la verdad hasta que se vuelve irreconocible, una mezcla tóxica de luz y tinieblas. Lo más peligroso de esta Babilonia no es su poder político, sino su poder de seducción. Usará terminología cristiana, pero vaciada de su significado bíblico. Hablará de fe, pero será una fe sin obediencia. Hablará de espiritualidad, pero será una espiritualidad sin la verdad del Espíritu Santo. Hablará de amor, pero será un amor sin santidad. Y millones, miles de millones, serán arrastrados por esta corriente, porque no tendrán discernimiento espiritual, porque nunca amaron la verdad lo suficiente como para estudiarla por sí mismos. Se habrán acostumbrado a una religión cómoda, un evangelio barato que consuela en el pecado pero que nunca libera del pecado. Esta falsa unidad será la obra maestra, la trampa final del enemigo, porque en nombre de la paz se te pedirá que renuncies a los principios eternos de la ley de Dios. En nombre del amor se te exigirá que aceptes doctrinas de demonios. En nombre de la fraternidad se te presionará para que borres las líneas claras que Dios ha trazado entre lo sagrado y lo profano. Y en ese nuevo orden mundial, aquellos que se opongan, los que insistan en la verdad impopular, los que se aferren aún así, dice el Señor, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, serán vistos como el problema, serán tildados de fanáticos, de fundamentalistas, de divisivos, de enemigos de la humanidad y del progreso. La presión para conformarse será inmensa. Pero escucha la sentencia del cielo, pronunciada por el segundo ángel: ha caído. Aunque parezca fuerte, unida y victoriosa, a los ojos de Dios ya está condenada. Su caída final será súbita, completa y catastrófica. Y todos los que se aferren a ella, todos los que elijan beber de su copa de unidad falsa, todos los que se unan a su adoración corrupta, caerán con ella. Por eso, el llamado más amoroso y urgente de Dios resuena a través de los siglos hasta llegar a tus oídos hoy. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene un pueblo, gente sincera atrapada en estos sistemas de confusión, y su corazón anhela rescatarlos antes de que sea demasiado tarde. La pregunta para ti es: ¿dónde estás parado? ¿Estás siguiendo al Cordero con una lealtad indivisa, aunque te cueste ser rechazado, o estás siendo seducido lentamente por la promesa de una religión sin cruz, una unidad sin verdad, una espiritualidad que agrada al hombre pero que ofende profundamente a Dios? La unidad que no está basada en la palabra eterna de Dios es traición disfrazada de amor. Elige hoy a quién servirás. El sello de Dios, la señal invisible de los que le pertenecen. Mientras el mundo, en su creciente ansiedad, se obsesiona con la marca de la bestia, especulando sobre tecnologías y conspiraciones, el cielo está ocupado en una obra infinitamente más profunda, más sagrada y más decisiva. Es una obra silenciosa, invisible a los ojos humanos, que no se realiza por decreto político ni por amenaza económica. Se realiza en el santuario del alma, y el resultado de esa obra es el sello del Dios vivo sobre la frente de sus fieles. El libro de Apocalipsis nos presenta un contraste dramático. Por un lado, una marca impuesta por la fuerza en la frente o en la mano. Por otro, un sello colocado amorosamente solo en la frente. Esta diferencia es crucial. La mano, en el simbolismo bíblico, representa las acciones, el trabajo. Uno puede obedecer con la mano por conveniencia, pero la frente representa la mente, el intelecto, la conciencia, las convicciones.
El sello de Dios no puede ser recibido por conveniencia. Solo puede ser recibido por una convicción profunda y una entrega total. Por lo tanto, el sello de Dios no será un chip, ni un tatuaje, ni ninguna marca externa. Será una señal celestial, invisible para el mundo, pero inconfundible para el universo entero. Será la evidencia de que una persona ha sido tan transformada por la gracia de Dios que su carácter refleja el de Cristo. Es un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que ya no pueden ser movidos. Este sello no es un amuleto místico, está íntimamente ligado al carácter y la ley de Dios. Pensemos en un sello oficial. Contiene 3 elementos: el nombre del gobernante, su título o cargo y su territorio o dominio. De los 10 mandamientos, solo uno contiene estos 3 elementos. El 4º mandamiento dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová, nombre el Creador, título, los cielos y la tierra territorio, y reposó en el 7º día. El sábado es la señal del sello de Dios, el recordatorio perpetuo de su autoridad como Creador y Redentor. Guardar su día de reposo por amor es una declaración de que Él, y solo Él, es nuestro Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 20, lo confirma: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sello, por tanto, es una obra del Espíritu Santo que escribe la ley de Dios con su señal distintiva en la mente y el corazón del creyente. ¿Y quiénes reciben este sello? Apocalipsis, capítulo 7, nos dice que los ángeles retienen los vientos de la destrucción final hasta que hayan sido sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos siervos? No son los que simplemente creen, sino los que viven lo que creen. No son los que conocen la verdad, sino los que aman la verdad más que a la vida misma. Son aquellos que han permitido que el Espíritu Santo los purifique, que la palabra de Dios los transforme y que la obediencia nacida del amor guíe cada uno de sus pasos. El sello de Dios no se recibe en una ceremonia mágica, es el resultado final de un proceso de consagración diaria. Es el fruto de una vida rendida. No se coloca sobre aquellos que solo repiten versículos, sino sobre aquellos cuyo carácter refleja la paciencia, el amor y la santidad de Jesucristo. Es para los que han sido lavados en la sangre del Cordero, purificados de todo egoísmo y convertidos en verdaderos discípulos. El gran distintivo de este pueblo sellado es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No negocian los principios divinos, no seleccionan qué mandamientos son convenientes y cuáles no. Su obediencia no es una carga legalista, sino la respuesta gozosa de un corazón enamorado de su Salvador. Este sello será su protección invisible cuando las plagas caigan sobre el mundo. Será su identidad celestial cuando el mundo los rechace como parias. Será su escudo impenetrable cuando la persecución de la bestia alcance su máxima furia. En esa hora final, no habrá término medio. Solo existirán 2 grupos: los sellados por Dios y los marcados por la bestia. Así que te pregunto, mientras te preocupas por cómo evitar la marca de la bestia, ¿estás buscando activamente recibir el sello de Dios? Porque mientras el enemigo prepara su marca de rebelión, el cielo está actuando con urgencia, sellando corazones, marcando vidas, preparando un pueblo que lo representará con una fidelidad inquebrantable. Ese pueblo no será necesariamente el más numeroso, ni el más aplaudido, pero será el más firme. No serán perfectos,
pero serán íntegros. No serán populares, pero serán celestiales. Y en sus frentes, aunque el mundo no lo vea, brillará el nombre de Dios, su carácter, su ley escrita en la mente y su presencia viva en el alma. ¿Estás siendo sellado o estás permitiendo que el mundo te marque con sus valores y prioridades? ¿Estás siendo formado en el secreto de la oración y la consagración diaria? Este es el tiempo de clamar con todo tu ser. Señor, séllame con tu espíritu, escribe tu ley en mi corazón. Hazme completamente tuyo, porque los sellados no serán improvisados en la crisis. Serán aquellos que hoy, ahora mismo, han decidido morir al yo para que Cristo viva plenamente en ellos. Y cuando los cielos se abran, ellos y solo ellos permanecerán en pie. El remanente fiel. Características de los que no se doblegarán. Cuando la tormenta final azote al mundo, cuando el sistema de la bestia despliegue todo su poder y seducción, cuando la presión para conformarse sea tan abrumadora que parezca que el mundo entero se ha rendido, la Biblia nos asegura que habrá un grupo pequeño, casi invisible para los ojos de las multitudes, pero perfectamente conocido y amado en los atrios del cielo. Un grupo que permanecerá firme como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Serán aquellos que, cuando se les ordenó arrodillarse, eligieron permanecer de pie. Serán el remanente fiel de Dios. La palabra remanente es un término bíblico crucial. Un remanente es lo que queda de un rollo de tela después de que la mayor parte ha sido cortada. Es el pequeño grupo de soldados que sobrevive a una batalla devastadora. A lo largo de la historia de la salvación, Dios siempre ha tenido un remanente. En los días de Noé, fueron 8 personas en un arca. En los días de Elías, fueron 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. En la Babilonia literal, fueron Daniel y sus 3 amigos. El remanente no es un grupo elitista o genéticamente superior. Son personas comunes que en medio de una apostasía y una confusión espiritual generalizadas, toman una decisión extraordinaria. Eligen permanecer del lado de la verdad, sin importar el costo. Son los que nadan contra la corriente de la opinión popular. Los que no adoran por miedo ni venden sus convicciones por beneficios temporales. Su fuerza no reside en ellos mismos, sino en su conexión inquebrantable con aquel a quien han decidido seguir hasta la muerte. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, nos da una definición precisa y legal de este grupo. Describe al dragón, Satanás, lleno de ira contra la iglesia, y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es este resto, o remanente? La Biblia nos da 2 características identificatorias inconfundibles. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Analicemos estas 2 credenciales divinas. Primero, guardan los mandamientos de Dios, no algunos de ellos, no los 9 que son socialmente aceptables. Los guardan todos, incluyendo el 4, el mandamiento del sábado, que será el punto central de la controversia final. Su obediencia no es un intento legalista de ganar la salvación, de ninguna manera. Es la evidencia externa de un amor interno. Como dijo Jesús en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para el remanente, la ley de Dios no es una carga, sino un deleite, el reflejo del carácter de aquel a quien aman. Se aferran a la palabra de Dios tal como está escrita, aunque eso los ponga en conflicto directo con el mundo entero. Segundo, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es esto? Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, nos da la respuesta. El testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía. Esto significa que el remanente no solo tendrá la Biblia, sino que en medio de ellos se manifestará el don profético, una guía celestial para los peligros específicos del tiempo del fin. Es la voz de Jesús hablando a su pueblo a través de sus profetas, dándoles consuelo, dirección y advertencia. No es una nueva revelación que contradiga la Biblia, sino una luz menor que guía al pueblo de Dios de regreso a la luz mayor, las Sagradas Escrituras. Pero este remanente no se formará de la noche a la mañana cuando la crisis estalle. No serán superhéroes espirituales improvisados. Están siendo preparados ahora mismo en el anonimato de la vida cotidiana. Son aquellos que hoy están aprendiendo a ser fieles en lo pequeño, los que ya están eligiendo el camino estrecho mientras otros caminan cómodamente por el ancho. Son los que están siendo purificados en el horno de pruebas aparentemente insignificantes, para que su fe pueda resistir la gran prueba final. Porque la prueba será terrible, serán difamados. La maquinaria de propaganda del mundo los pintará como una secta peligrosa, como terroristas domésticos que amenazan la paz y la unidad global. Serán aislados, perseguidos, pero no se quebrarán, porque no estarán solos. El Espíritu de Dios descenderá sobre ellos con un poder que no se ha visto desde el día de Pentecostés. Apocalipsis 14 nos da más características. Dice que no se contaminaron con mujeres, que en simbolismo profético significa que no participaron en las doctrinas y prácticas corruptas de Babilonia y sus hijas. Se mantuvieron puros, leales a la verdad bíblica sin mezcla. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Su lealtad es personal y absoluta a Jesucristo. No siguen a un hombre ni a una institución, siguen a su Salvador. Y dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Su carácter ha sido tan purificado que reflejan la veracidad y la santidad de Cristo. Tal vez hoy te sientas solo en tu fe. Tal vez en tu familia, en tu iglesia, en tu círculo de amigos, nadie comprende por qué has decidido tomar tu fe tan en serio. Pero no estás solo. Dios está formando su remanente en silencio, en cada nación, tribu y lengua, y si tú permaneces fiel, si no vendes tu primogenitura espiritual por un plato de lentejas mundanas, si decides amar la verdad más que tu propia vida, entonces tú también formarás parte de ese grupo glorioso. No será fácil, pero la recompensa será eterna. No recibirás el aplauso de los hombres, pero escucharás de los labios de Cristo las palabras: bien, buen siervo y fiel. La ira de Dios y las plagas cuando se cierra la gracia. Durante siglos, la humanidad ha escuchado el mensaje del amor de Dios. Se nos ha dicho que Él es paciente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y todo eso es absolutamente verdad. Pero la Biblia también enseña una verdad solemne y terrible. La paciencia de Dios tiene un límite. Su gracia no contenderá con el hombre para siempre. Y cuando la última advertencia haya sido dada, cuando el último llamado de misericordia haya sido rechazado, la puerta del arca de la salvación se cerrará. En ese momento el tiempo de prueba para la humanidad habrá terminado. El destino de cada alma estará sellado para siempre. Jesús, nuestro sumo sacerdote, cesará su intercesión en el santuario celestial. Y entonces el rostro compasivo del Cordero dará lugar a la majestad terrible del juez justo, y un mundo que ha rechazado el amor será testigo de la ira de un Dios santo. Este concepto, la ira de Dios, es difícil de aceptar para nuestra generación. Hemos creado una imagen de Dios a nuestra conveniencia, un abuelo cósmico, indulgente y permisivo, que nunca juzga ni castiga. Pero eso no es el Dios de la Biblia.
El Dios de la Biblia es amor, pero también es fuego consumidor. Su santidad no puede tolerar el pecado para siempre. Su justicia exige que la rebelión final tenga consecuencias. Y esas consecuencias se describen en Apocalipsis, capítulo 16, las 7 últimas plagas. Es crucial entender que estas plagas no caerán sobre un mundo que todavía tiene oportunidad de arrepentirse. Caerán sobre una humanidad que ya ha tomado su decisión final, que ha elegido a la bestia y ha recibido su marca. Por eso, durante las plagas, la Biblia dice que los hombres mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo, y no se arrepintieron de sus obras. Ya no pueden arrepentirse, la gracia se ha cerrado. Estas plagas no serán desastres naturales aleatorios, serán juicios directos, sobrenaturales y específicos de Dios sobre un sistema mundial que ha pisoteado su verdad, perseguido a su pueblo y exaltado un sistema falso de adoración. La primera plaga será una úlcera maligna y pestilente que caerá sobre los que tienen la marca de la bestia, una enfermedad dolorosa y visible, una manifestación externa de la corrupción espiritual interna. La segunda y tercera plaga convertirán el mar y los ríos en sangre. El ecosistema marino colapsará. Las fuentes de agua potable se volverán venenosas. Un ángel declara: «Justo eres tú, oh Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. La justicia de Dios es perfecta». La cuarta plaga dará poder al sol para quemar a los hombres con fuego. El calentamiento global será llevado a un extremo sobrenatural. Aquellos que adoraron a la naturaleza en lugar de al Creador serán atormentados por ella. La quinta plaga traerá tinieblas sobre el trono de la bestia, el centro de poder político y religioso del mundo, que prometía luz y orden, será sumido en una oscuridad palpable y aterradora, simbolizando su ceguera espiritual. La sexta plaga secará el río Éufrates, preparando el camino para la batalla final de Armagedón. Demonios obrando milagros reunirán a los reyes de la tierra para la guerra contra Dios. Y la séptima plaga será un cataclismo global. Un terremoto como nunca ha habido, que destruirá las ciudades de las naciones. Granizo gigantesco caerá del cielo. La isla de la civilización humana se desmoronará bajo el peso del juicio final. Muchos preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor hacer esto? Pero la pregunta correcta es, ¿cómo puede la humanidad rechazar un amor tan grande, ignorar advertencias tan claras, pisotear una gracia tan costosa y esperar que no haya consecuencias? La ira de Dios no es un arrebato emocional, es la respuesta santa y justa de un ser perfecto ante la rebelión deliberada y final de su creación. Pero en medio de esta escena de terror hay una promesa gloriosa. Salmos, capítulo 91, nos asegura: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquellos que tienen el sello de Dios, el remanente fiel, serán protegidos. Así como Israel fue guardado en la tierra de Gosén mientras las plagas caían sobre Egipto, el pueblo de Dios estará bajo la sombra protectora del Altísimo. Las plagas no son para ellos, son la consecuencia de la elección de aquellos que rechazaron la gracia. Hoy, la copa de la ira divina aún no ha sido derramada. Jesús todavía intercede, el Espíritu Santo todavía llama. Pero no será así para siempre. No esperes a que el cielo se calle para buscar a Dios. No esperes a que las plagas comiencen para consagrar tu vida, porque entonces será eternamente demasiado tarde. La esperanza final, el triunfo del Cordero y la redención de los fieles. Aunque el libro de Apocalipsis contiene escenas de juicio y advertencias solemnes,
Su propósito final no es sembrar terror, sino ofrecer una esperanza inquebrantable. No es un libro sobre el triunfo de la bestia, sino sobre el triunfo absoluto y glorioso del Cordero. Porque en medio del conflicto más oscuro, en medio de la persecución y las plagas, hay una promesa que resplandece como el sol de la mañana. El Cordero vencerá, y con él todos los que hayan permanecido fieles hasta el final. La historia no termina con la ira de Dios, sino con la redención de su pueblo. Apocalipsis 14 no concluye con la advertencia del tercer ángel. Continúa con una de las escenas más gloriosas de toda la Escritura. Juan ve al Hijo del Hombre, a Jesucristo mismo, sentado sobre una nube blanca. Ya no lleva la corona de espinas, sino una corona de oro de Rey de Reyes. Ya no tiene las manos clavadas, sino que sostiene una hoz aguda, listo para la cosecha final. Y una voz desde el templo celestial clama: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Esta no es la cosecha de la ira, sino la cosecha de la gracia». Es la reunión de los redimidos de todas las edades. Es el momento glorioso de la segunda venida de Cristo, cuando regrese, no como un humilde siervo, sino como un rey conquistador, para recoger a su pueblo y llevarlo a casa. ¡Qué esperanza! Después de tanto dolor, vendrá la liberación. Después de la prueba, vendrá la victoria. Después del conflicto, vendrá el reposo eterno. Aquellos que fueron perseguidos, los que fueron llamados locos y fanáticos, los que perdieron todo por su lealtad a Cristo, ahora serán exaltados por el universo entero, no por su propia fuerza, sino por su fidelidad inquebrantable. Apocalipsis 15 nos muestra a este grupo victorioso, de pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es el cántico de la liberación, el cántico que solo pueden aprender aquellos que han pasado por el fuego de la prueba y no se quemaron, protegidos por la gracia de Dios. La esperanza del cristiano no es una utopía lejana o un pensamiento positivo. Es una realidad prometida por el propio Jesús en Juan, capítulo 14. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa está a punto de cumplirse. Las señales de los tiempos, predichas por Cristo en Mateo 24, se están intensificando cada día. El escenario final está montado, pero la historia no termina en ruinas, termina en redención. Los fieles no serán abandonados en medio del caos. En un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final, serán transformados, glorificados y levantados para encontrarse con su Señor en el aire. Y en ese instante, toda lágrima será enjugada, todo dolor será borrado, toda pérdida será restaurada con una gloria que supera toda imaginación. Verán cara a cara al Rey, por quien vivieron y estuvieron dispuestos a morir. Escucharán su voz, no como un trueno de juicio, sino como una melodía de amor diciendo: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Y no estarán solos, estarán rodeados por una multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. La gran familia de Dios, finalmente reunida, aquellos que fueron sellados por Dios, lavados en la sangre del Cordero, y que dijeron un rotundo no a Babilonia, a la bestia y a su marca, para decir un sí eterno a la cruz de Cristo. Esta es nuestra esperanza final. Esta es la promesa que te sostiene en medio de tus pruebas hoy. Esta es la luz que guía tus pasos cuando caminas en soledad. El Cordero no solo vencerá, ya ha vencido en la cruz.
y todos los que se unan a Él por fe participarán de su victoria eterna. Tal vez hoy te sientas débil, confundido o rechazado, pero si tu corazón está anclado en Cristo, si has decidido permanecer fiel cueste lo que cueste, entonces levanta tu cabeza. No temas, tu redención se acerca. El Rey viene, y viene no con ira para ti, sino con la recompensa eterna en su mano, porque cada sacrificio que hiciste por amor a la verdad, cada lágrima que derramaste en secreto, será recompensada con un peso de gloria que durará para siempre. El tiempo de la bestia será corto, el dolor del conflicto será momentáneo, pero el gozo de los redimidos será sin fin. El llamado urgente, salir de Babilonia antes que sea tarde. Hemos escuchado la declaración del segundo ángel. Ha caído Babilonia, pero la misericordia de Dios es tan vasta que no se conforma con anunciar el juicio. Lanza un último y desesperado llamado de rescate. Es una voz que se oye desde el cielo, recogida en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Es personal, es directa y es para ti. Ahora, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Analiza cuidadosamente estas palabras. El llamado no es para los paganos o los ateos, es para el pueblo mío. Dios está reconociendo que hay personas sinceras, hijos e hijas suyos que lo aman, pero que por ignorancia, por tradición, por miedo o por comodidad, todavía permanecen dentro de sistemas espirituales que el cielo ya ha declarado en bancarrota moral. Dios no se goza en la destrucción de nadie. Por eso, antes de que el juicio final caiga sobre Babilonia, extiende su mano una última vez y clama: salid, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Salid ahora, porque el tiempo se está agotando a una velocidad vertiginosa. Salir de Babilonia es mucho más que cambiar el nombre de la iglesia a la que asistes. Es un éxodo espiritual profundo. Es un rompimiento radical y consciente con toda enseñanza, tradición o práctica que no se alinee con la clara palabra de Dios. Es renunciar a las doctrinas de hombres que anulan la verdad. Es abandonar los caminos religiosos cómodos que niegan el poder transformador del Evangelio. Salir de Babilonia es volver al corazón de la adoración bíblica. Es dejar de vivir una fe de segunda mano, heredada de tus padres o pastores, y empezar a vivir una fe personal, basada en tu propio estudio de las Escrituras. Es dejar de obedecer por tradición y empezar a obedecer por un amor profundo y personal a Jesucristo. Es vaciarse del vino embriagador de la confusión para ser llenos del Espíritu Santo de la verdad. Pero este llamado a salir no resonará para siempre. Hay un momento conocido solo por Dios en que la puerta de la oportunidad se cerrará, y ese instante se acerca inexorablemente. Cada día que pasa, la línea entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error, se vuelve más nítida. Y llegará un punto en que ya no habrá más llamados, solo quedará la elección que has hecho. Dios te llama hoy porque todavía hay esperanza, porque todavía hay gracia. Él te dice: pueblo mío, reconociendo tu anhelo sincero, pero te advierte que no puedes permanecer donde estás para siempre, porque el sistema al que perteneces puede estar bajo el juicio de Dios, y si te quedas compartirás su destino. Salir de Babilonia será una prueba de fe. Te costará, serás malinterpretado, quizás por tu propia familia. Serás juzgado como un rebelde o un fanático. Podrías perder amistades, posición social, incluso seguridad económica, pero ganarás algo que ningún sistema corrupto puede ofrecerte: una comunión íntima y directa con Dios, la libertad gloriosa del alma y la seguridad eterna de saber que estás parado sobre la roca inmutable de la verdad de Dios.
Si has sentido en tu corazón que algo no está bien en tu caminar espiritual, si hay un anhelo dentro de ti por algo más puro, más verdadero, más bíblico, si has notado contradicciones entre lo que se te enseña y lo que lees en tu Biblia, esa inquietud no es tuya, es el Espíritu Santo hablándote. Es la voz del cielo diciéndote, es hora de salir. No apagues esa voz, no endurezcas tu corazón, porque Babilonia está cayendo ahora mismo, espiritualmente, y solo los que escuchen y obedezcan el llamado a salir, saldrán ilesos. Dios no necesita grandes catedrales ni denominaciones poderosas, necesita corazones entregados, y si tú decides hoy salir de la confusión, aunque no sepas exactamente a dónde ir, el cielo caminará contigo. El buen pastor te guiará, su palabra será lámpara a tus pies, su presencia será tu refugio. Pero sal ya, no lo postergues, porque el tiempo de gracia se está cerrando, y pronto, muy pronto, ya no habrá más llamado. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero es el comienzo de tu decisión. El mensaje ha sido proclamado, la advertencia ha sido dada, las señales proféticas explotan frente a nuestros ojos cada día. El juicio se acerca, el mundo, tal como lo conocemos, no volverá a ser el mismo. Y la pregunta final, la única que importa, resuena en el silencio de tu alma. ¿Y tú, qué vas a hacer? Este no es tiempo para la indiferencia, no es tiempo para la postergación, no es tiempo para vivir un cristianismo a medias, con un pie en el reino de Dios y otro en el mundo. Estamos parados en el precipicio de la eternidad. La gran controversia entre Cristo y Satanás está alcanzando su clímax, y tú, tu vida, tu alma, tu decisión, están en el epicentro de esa batalla final. Las 3 advertencias angélicas no fueron enviadas para llenarte de terror, sino para despertarte con un beso de amor urgente, para sacarte del letargo espiritual, para mostrarte que hay un camino de vida y un camino de muerte, que hay una verdad absoluta y un engaño magistral, que hay un sello de Dios y una marca de la bestia, que hay una Babilonia caída y un remanente fiel, que hay un juicio final, pero también hay una esperanza eterna y gloriosa. No esperes más, no sigas negociando con tu entrega. No digas mañana lo haré, porque ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. No sabes si el llamado que estás escuchando en este momento será el último que el Espíritu de Dios haga a tu corazón antes de retirarse en un triste silencio. Dios te está llamando a ti, no a la persona a tu lado, a ti. No importa tu pasado, no importa cuán lejos hayas caído o cuántas veces le hayas fallado. Hoy, en este instante sagrado, puedes volver. Hoy puedes consagrarte. Hoy puedes ponerte, de una vez y para siempre, del lado del Cordero. Hoy puedes alzar tu rostro al cielo y decir desde lo más profundo de tu ser: Señor Jesús, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre, sálvame, hazme completamente tuyo. Pero que sea una decisión real, no una emoción pasajera, una entrega que nazca del alma. Significa dejar atrás la doble vida, romper con todo pecado conocido que te separa de Dios, limpiar tu mente, tus manos, tus caminos, no para ser perfecto por tus propias fuerzas, sino para ser sincero, no para ganar tu salvación por obras, sino para demostrar con tu vida que tu fe es real, que tu amor es verdadero, que tu entrega no es solo de labios, sino de corazón. Hoy es el día de volver a la palabra de Dios, de estudiarla con hambre, como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Es hora de orar como nunca antes, de reconstruir el altar familiar, de consagrar tu hogar, de cortar todo lazo espiritual con Babilonia,
y unirte en espíritu al remanente fiel que se está preparando para recibir el sello del Dios vivo. El mundo te llamará fanático, la sociedad te dirá que exageras. Pero no escuches esas voces, escucha la voz del cielo, la que te llama por tu nombre, la que te susurra: hijo mío, hija mía, vuelve a casa, porque muy pronto los cielos se oscurecerán, la ira de Dios caerá, y el Hijo del Hombre aparecerá sobre las nubes con poder y gran gloria. Y cuando eso ocurra, solo habrá dos grupos, los que fueron fieles y los que fueron marcados. Hoy ahora tú eliges a cuál pertenecerás. No lo dejes para mañana. Arrepiéntete ahora. Entrega tu vida ahora. Conságrate ahora, porque el Rey está a las puertas. El juicio está listo. Y la eternidad está a punto de comenzar. Si este mensaje ha tocado tu alma, no permitas que muera aquí. Hazlo tuyo. Compártelo. Ayúdanos a llevar esta última advertencia a un mundo que perece. Suscríbete para que sigamos creciendo juntos en esta preparación final. Y deja tu decisión en los comentarios. Escribe: Señor, hoy elijo ser parte de tu remanente fiel. Que el Espíritu Santo de Dios selle tu corazón para el día de la redención. Que la sangre preciosa del Cordero te cubra y te limpie de todo pecado. Y que cuando todo esto termine, y los cielos y la tierra pasen, tú y yo podamos estar de pie, juntos entre los redimidos. Amén.